trabajo del 2025 para esta red que vamos a conformar el día de hoy. Y aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que se debe incluir como eje la campaña de visibilización de la asociatividad solidaria. Y el tercer gran tema que discutimos y que hoy tenemos que terminar de aterrizar bastante son los aportes en la política pública. Entonces les voy a comentar las participaciones que ya tuvimos y que vamos a tener en cuenta el día de hoy en cada uno de estos tres puntos. También en este encuentro preparatorio, la Unidad Solidaria, representada por Omar Vera, iba aclarándoles o guiándoles a ustedes en ciertos puntos que también nos vamos a incluir hoy aquí en esta presentación, para que no tengamos que tal vez regresarnos o repetir este tipo de cosas que alcanzamos a definir. Entonces, en primer lugar, los criterios para la conformación de la red, empezando por los principios. Muchos de ustedes participaron y aquí vamos a consolidar lo que más repitieron. Un ejemplo es el medio Bogotá Social, que resaltó que además de los valores que ya se tienen por el sector solidario, como la solidaridad, valga la redundancia, también se tienen que rescatar otros valores, como cuáles: la autonomía de los medios comunitarios y alternativos frente a los poderes, diferentes poderes como el eclesiástico, el político y el económico. Uno de los grandes ejes que ustedes pueden tener en cuenta en la definición de estos valores, la autonomía. En segundo lugar, la reivindicación de la defensa de los bienes públicos relacionados con las comunicaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con frecuencias de espectro radioelectrónico, las plataformas submarinas, las órbitas satelitales y todo lo que tenga que ver con el proceso de democratización de lo que se necesita para informar para esta industria de los medios. Y en tercer lugar, la democratización de la economía y de los gastos de divulgación de la gestión pública, de los fondos y de las debidas garantías. También tuvimos la participación de Viviana, que creo que la veo por aquí. ¿Cómo estás, Viviana? Ella rescató como valores que se deben tener en cuenta en la red el respeto y el diálogo, sobre todo en estos espacios donde todos ustedes tienen que ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Claudia Lucía Álvarez, no sé si estás por acá, de Solidaria Stereo, emisora online. ¿Cómo estás? Ella opinó que se tiene que crear una asociación con principios y valores ya sintetizados en el cooperativismo y el mutualismo, es decir, ya de entrada tenemos unos valores definidos por el tipo de organización solidaria que estamos llevando a cabo. Va la abuela de Wilmer Viñez, no sé si está por acá. ¿Cómo estás, Wilmer? Él afirmó que uno de los principios, de los principales desafíos es que no sea siempre coaptado o liderado en estos espacios por los mismos. Claramente vamos a reconocer o tener en cuenta a las personas que han hecho estos procesos desde hace mucho tiempo, pero también vamos a darle espacio a nuevos liderazgos, a nuevas opiniones, a nuevos medios que lleguen a esta red. En segundo lugar, bueno, los consejos guías por parte de la Unidad Solidaria, no sé si ya nos aquí. Listo, aquí estamos. Entonces, frente a eso, la Unidad Solidaria aconseja que hay principios solidarios muy claros, como los que acabamos de mencionar, pero no nos podemos quedar en enlistar los principios. También se deben expresar en términos operativos. Por ejemplo, si se define que se va a trabajar con respeto interno, como decía Viviana, ¿qué traduce ese respeto interno en la práctica? O si se define que se va a trabajar alrededor del apoyo mutuo y de la formación conjunta, ¿cómo se debe estipular los términos para que esto se cumpla ya en la práctica? La Unidad Solidaria también destaca que los acuerdos internos deben incentivar, como les acaba de decir, la participación de los que vienen haciendo el proceso desde hace tiempo, como de los nuevos liderazgos. Esto para tenerlo en cuenta. Y ya en el segundo punto de los criterios para la conformación, también se habla del mecanismo de toma de decisiones. ¿Qué dijeron ustedes en ese encuentro preparatorio? Una persona propuso las asambleas como órgano decisorio de alto nivel, pero que también podría hablarse de unos espacios ejecutivos temporales para tomar otras decisiones. Otras personas también, por la misma línea, un grupo pequeño que sea decisorio. Otras personas, por el contrario, piensan que se debe tener un voto igualitario, que todos deben tener el mismo espacio de opinar y las mismas oportunidades, igualdad en todo aspecto. ¿Qué responde o qué aconseja como guía la Unidad Solidaria en este mecanismo de toma de decisiones que ustedes van a definir hoy? En primer lugar, lo que más aconseja es un espacio colegial.
que no se hable de coordinadores, de presidentes o algo parecido, sino de delegados de la asamblea. Se habla de espacios colegiados, no de directores, sino de personas que representen en la asamblea, y que entre todas las reuniones que se lleven a cabo siempre esté ese espacio colegiado para tener como toda la conexión. También hay que tener muy en cuenta, ustedes mismos lo han dicho, la variedad en la representación. ¿Por qué? Aquí hay muchos medios, no solo de varios formatos, unos que se definen más con la red comunitaria y dicen que muchas veces no los conocen, hay otros ya como más en la web, otros en la prensa. Toda esa representatividad hay que tenerla en cuenta, pero no solo por esa clasificación, sino porque hay medios que están constituidos legalmente o formalizados como SAS, como asociaciones cooperativas, mientras hay otros que no lo han hecho de esa forma y así lo han trabajado y así les ha funcionado. Eso también se tiene que tener en cuenta en la representatividad a la hora de tomar decisiones. Y por último, también hay que tener en cuenta la territorialidad. En la medida que aquí estamos todos los medios de Bogotá, pero ustedes lo han mencionado, en localidades cambia bastante, no es lo mismo hablar de Sumapaz que de Chapinero, por ejemplo. Entonces también vale la pena rescatar esto a la hora de ver quién nos va a representar en el espacio del territorio. Con respecto a la organización territorial, una persona, Alfredo Vargas, que estaba por acá, él mencionó subdividir la red, teniendo en cuenta precisamente estos diferentes formatos a los que ustedes se dedican. Él mencionaba, por ejemplo, los costos de la producción y la distribución de un periódico, por ejemplo, son muy diferentes a otros formatos y que esto tendría que tenerse en cuenta. Entonces, una propuesta aquí, que tal vez ustedes entren a evaluar hoy, es subdividir la red entre los que hacen radio, comunitaria, los que se dedican a lo digital, los que se dedican a la prensa. Sin embargo, otras personas, vamos a ver en perspectiva que la mayoría, por lo menos en ese espacio preparatorio, opinó que hay que operar juntos sin clasificarlos por formatos o por el tipo de contenido que ustedes hagan. También se habla de que se puede tomar ventaja de los diferentes formatos que ustedes tienen, en vez de que sea como una razón para